Versículo 41, después de la proclama que hace Pedro a estas personas, compungiendo el corazón, dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Solamente hombres. Exacto. ¿Se dan cuenta cómo el fuego del Espíritu puede hacer esta obra maravillosa del Señor? Qué tremendo realmente. Qué tremendo. Luego, si avanzamos un poquito más, en el capítulo 4, versículo 4, luego también de otra proclama que hace Pedro y Juan, exactamente, capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo iba creciendo la iglesia? ¿Cómo se iban añadiendo más miembros para el cuerpo de Cristo? El inicio de la iglesia, en este comienzo, en la ciudad de Jerusalén, nos hace ver que realmente había una tremenda necesidad y había multitud de gente dispuesta, ansiosa, deseosa, con hambre de poder conocer del Señor, de realmente tomar el orden en su vida y tomar el único camino, que es Jesucristo. Amén. Podemos decir, o más bien, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 32 del libro de Hechos, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Esta es la naturaleza original de la iglesia. Una iglesia reunida, unida, donde podíamos experimentar realmente la unidad, la calidad y la cantidad. ¿Se imaginan esos comienzos? Ahora los tiempos han cambiado. Realmente ha habido un vuelco total, muy brusco, pero que principalmente quiero resaltar algo, que nunca hubo una denominación a la iglesia. Simplemente era la iglesia de Cristo. No había otro nombre. Y solamente en la Biblia hay una denominación geográfica de cada una de las iglesias. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, Hechos 8:1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Ok? Luego en Hechos 13, capítulo 1, está la iglesia en Antioquía. ¿Qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Luego, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo
del 1 al 2, nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ok? Luego, vamos a ir un poquito más allá. En primera de Tesalonicenses, nos habla sobre la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Exactamente, solo había una iglesia en cada ciudad. No tenía nombre propio. Ni siquiera, con esto rompemos todo, ¿eh? No tenía una denominación ni siquiera de ser una iglesia católica, bautista, pentecostal. No, era solo una iglesia, una sola. Es la iglesia de Cristo. Amén. Pablo, un hombre, un apóstol que fue realmente usado con mucho poder por el mismo Señor, fue un hombre que fundó, llevó la palabra del Señor, ministró la palabra del Señor. Fue un hombre que conoció realmente cuál era su ministerio, que fue revelado directamente por el Señor. Pablo tenía, o en su humanidad, hubiese tenido la potestad de poder haber llamado a cada una de las iglesias que él fundó, tal vez Asociación Cristiana de Pablo. Podría ser, pero no lo hizo. Del Perú. Lo podría haber hecho, pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque él sabía que la iglesia era de Cristo. Con esto vemos el señorío de nuestro Señor. Algo fundamental para nuestra vida cristiana. Algo para nuestra vida en Cristo Jesús. Pablo era realmente consciente de que la iglesia le pertenece a Dios. Y Pablo no era dueño de la iglesia. Pablo fue un siervo para la iglesia. Principio de todo discípulo, el servicio. Amén. Vamos a leer un poco. Por ejemplo, quiero citar este texto. Les voy a pedir un gran favor. De repente me demoro en buscar. Si alguien me puede ayudar con la lectura, excelente, como para poder acelerar el tiempo también. Se los voy a agradecer. Muchas gracias. Efesios, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Si algún hermano puede ubicar Colosenses 1, capítulo 1, versículo 18, y otro hermano, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Voy a leer yo el texto que está en Efesios. ¿Qué dice? Efesios 1, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. ¿Alguien que tenga el texto de Colosenses 1:18? No se peleen, ¿ah?
Amén. ¿Alguien ubicó 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo 2? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para prestaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Esta era la función de Pablo, de poder llevar ese ministerio, ese encargo que había recibido del Señor, de presentar a una iglesia santa y pura. Amén. Quiero resaltar esto. La naturaleza original de la iglesia no tiene nombre. Amén. Ahora voy a tocar un poquito lo que es la iglesia de Antioquía. Amén. En esta iglesia que estaba exactamente en la ciudad de Antioquía, había distintos ministerios. Hace poco lo hemos leído. Está en el capítulo 13 de Hechos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En esta iglesia de Antioquía había realmente una mezcla, una diversidad de judíos, de profetas, e incluso había hasta un morenito. ¿Cómo vivían esta mezcla reunida bajo una sola cabeza, que era el Señor Jesucristo? Obviamente que estaba dirigida, ¿no?, por los apóstoles. Pero veamos realmente que esa diversidad de gente, de culturas, estaban ahí reunidas con un solo propósito. Es decir, no hay distinción, no hay diferencias, no hay nada. Todos somos valiosos para el Señor. Todos somos importantes para el Señor. Para el mundo realmente podemos decir, los que hemos experimentado, de que para el mundo tal vez no valemos mucho, pero para el Señor realmente tenemos un precio, un valor incalculable. Yo siempre he dicho, es como que el Señor nos da a cada uno de nosotros un cheque en blanco, una total confianza. Y creo que cada vez que nosotros pecamos o cada vez que nosotros nos alejamos de Él, tal vez ese cheque lo estamos arrugando y estamos perdiendo eso, ese valor que el Señor nos ha dado. Amén. De esto quiero resaltar algo. Puede haber distintos ministerios, pero no distintas iglesias. Amén. Vamos a leer 3 textos más. El primero es Romanos 12:5. Si alguien me ayuda, por favor. El segundo es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. El otro texto es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Amén. Si alguien me ayuda, por favor. Aleluya. ¿Alguien tiene el texto de Primera de Corintios?
Amén. Y Primera de Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Somos muchos, pero somos uno en Cristo. Tenemos muchas cosas en común. ¿Lo sabían? Tenemos un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Padre. Somos una misma familia. ¿Se imaginan todas estas cosas que nos ha dado el Señor? En el mundo parecen inalcanzables, pero hoy yo puedo decir que realmente me siento o que tengo una familia numerosa de hijos de mi Padre. Qué hermoso, qué hermoso. Amén. Voy a definir un poquito de lo que es iglesia. ¿Sí? Voy a leer algo que Jorge Mitián, con esa gracia y esa revelación que él tiene, a veces lo dice en sus prédicas. Dice: la iglesia no es un edificio material, es una comunidad formada por personas redimidas por la sangre de Cristo. No es una institución humana de carácter jurídico legal, es la familia de Dios. No es una denominación o asociación civil o religiosa, es la esposa del Cordero. No es propiedad de ninguna persona o de un grupo de personas. La iglesia no pertenece a los pastores, ni al Papa, ni a los apóstoles. La iglesia tiene un solo dueño, Jesucristo. La iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. La iglesia no tiene nombre propio, es solo iglesia, sin ningún adjetivo. Iglesia. Iglesia. Grabemos esto en el corazón. Somos la iglesia de Cristo, el templo santo del Espíritu de Dios. No hay otra denominación, no hay otro nombre. Iglesia, solamente eso. A veces yo me he equivocado cuando me han preguntado: oye, Hugo, ¿dónde vas? No, me voy a la iglesia. A veces hemos caído en eso, ¿no? Yo particularmente, pero realmente no es así. Yo deseo animarlos, obviamente que poco a poco, a poder trabajar esto en nuestro lenguaje como discípulos de Cristo. Que no digamos voy a la iglesia, sino que tal vez, no sé, se me ocurre, ¿dónde vas, Benjamín? Me voy a la reunión de los discípulos de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Se puede? Yo voy a trabajar eso. Se los digo. Voy a trabajar eso. Voy a quitar ese lenguaje de ¿a dónde vas? A la iglesia. No, ya no. Lo voy a cortar. Y quiero un poco sustentar esto que les estoy compartiendo. Voy a leer Primera de Corintios 3:16. Y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Luego, quiero leer Hechos, capítulo 7, versículo 48 y 49. Y dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta,
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El Señor habita en cada uno de nosotros. El Señor realmente habita en cada uno de nosotros. Y como templo, como casa del Señor, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que tendríamos que hacer? Guardar y cuidar nuestra santidad. Ese nuevo hombre que el Señor nos ha dado, ese nuevo corazón que el Señor nos dio, nosotros tenemos que cuidarlo, guardar nuestra santidad. Amén. Quiero resaltar algo de lo que acabo de compartir y voy a decir que nosotros no vamos a la iglesia, somos iglesia. Amén. Y bueno, como no todo, realmente no todo es perfecto, dentro de las Escrituras también vamos a poder conocer y experimentar que dentro de esa imperfección también hubo divisiones. ¿Sí? Sabemos que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Es el que se opone totalmente a esta voluntad del Señor. Él es el que hace que se originen las divisiones. Amén. La primera amenaza que ocurrió y que aconteció dentro de la iglesia fue justamente en la iglesia de Antioquía. ¿Qué sucedió en ese momento? Dice que algunos venían de Judea, ¿sí? Enseñaban a los hermanos, ¿no? Como que algunos eran circuncidados y otros no eran circuncidados. Es decir, de que solamente eran tomados en cuenta los que eran circuncidados bajo la ley de Moisés. Amén. Y luego estaban los gentiles. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 15, Pablo y Bernabé van hacia Jerusalén y exponen esto, exponen este tema. Hay un acuerdo y gracias a Dios, a la intervención divina, esto quedó ahí. La primera amenaza fue solucionada, porque hubo un acuerdo, porque hubo una exposición y porque se trató el tema, se identificó y se trató inmediatamente. Y se evitó que esto pasara a mayores. La segunda amenaza de división en la iglesia ocurrió en la iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto era una iglesia dotada realmente. Era muy dotada en el sentido de que tenían muchos dones, diversidad de dones, pero que realmente no lo supieron manejar. Yo considero que dentro de todas las cartas que Pablo escribió, para mí particularmente y personalmente, es la más triste. En el sentido donde se exponen muchas cosas, muchos temas, y que nos va a ayudar. Si alguien tiene la oportunidad de poder leerlo, le va a ayudar, porque trata de exactamente cosas que pasan en la actualidad. Amén. Bien, esta iglesia de Corinto sufrió la amenaza de división. Habían contiendas, celos
entre los mismos hermanos. Unos decían, yo estoy del lado de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, no, yo soy de Cefas. Y otros decían, no, yo soy de Dios. ¡Qué barbaridad! Ya hemos escuchado que la iglesia no se puede partir. La iglesia es una. Y en esta epístola, exactamente en el capítulo 15 de Hechos, Pablo habla con una autoridad, perdón, me estoy equivocando. En el libro de Corintios, Pablo envía la carta con toda autoridad, ungido por el Señor, y trata este tema plenamente. Y voy a leer el texto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿eh? Pablo tenía esta revelación natural, original de lo que es iglesia. Y realmente sabía que dividir la iglesia sería dividir a Cristo. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 13, él pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cristo y la iglesia son uno. No pueden ser divididos. La división es una caricatura grotesca, algo que el enemigo desea sembrar dentro de cada iglesia. Creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad suficiente para poder identificar esto y de saber realmente que estas contiendas, que estos celos, Pablo los trató y los llamó niños espirituales. Es más, Pablo al conocer buen día, ¿qué tal? Pablo al conocer la carnalidad en la que actuaba la iglesia de Corinto, porque era netamente carne, los llamó niños. Y en el capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, habiendo entre vosotros celos
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto es caer en una espiritualidad de niños. Pablo llamó así a estos hombres que entraban en contienda, en celos y disensiones. Niños espirituales. Amén. Ahora, en el momento exacto en que el Señor se le presenta a Pablo en Hechos 9:4, vamos a leer ese texto. Hechos capítulo 9, versículo 4. Dice, el Señor le pregunta, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gracias, Dani. Amar a la iglesia es amar a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Servir a la iglesia es servir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Dividir a la iglesia es dividir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Amén. Y la cosa no queda ahí. Hay una tercera amenaza de división que ocurre dentro de la iglesia de Éfeso. En esta ciudad de Éfeso había una mezcla de discípulos gentiles y de discípulos judíos, pero que en Cristo eran uno. Ya se había roto totalmente el velo y para el Señor no había diferencia ni distinción. Para Él todos somos iguales o uno. Amén. Sin embargo, los judíos eran muy estructurados con esto. No había realmente una unidad. No había de repente lo que les conté sobre lo que ocurrió en la iglesia de Antioquía, donde había realmente una mezcla, una diversidad de gente. Y voy a leer el texto que está en Efesios, capítulo 2, versículo del 11 al 22. Dice la palabra: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un espíritu al Padre, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, Señor. Y en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, Pablo expresa lo siguiente: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Tenemos un valor incalculable para el Señor. Considerémonos privilegiados de poder conocer esta verdad. Aquí, Pablo no hablaba de prosperidad. Pablo no hablaba o no profundizaba mucho en la salvación. Pablo sabía realmente cuál era el ministerio, de poder conocer a Jesucristo, de que cada uno de nosotros realmente conozca a Jesucristo y que sepamos y que valoremos ese modelo, ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Recordemos esto siempre. El Señor pagó una deuda por cada uno de nuestros pecados. Algo que nosotros teníamos que haber asumido, pero Él lo hizo. Él tomó esa cruz, Él se entregó, Él sufrió por cada uno de nosotros. ¿Cómo no serle fiel? ¿Cómo no retribuirle lo que Él ha hecho por nosotros? Amén. Y quiero tomar algo que Jorge Mitián también ha enseñado. Y recordé algo que él enseñó en una prédica, que la vi por YouTube,
que era sobre los 3 niveles de unidad. La primera es la unidad del Espíritu. Y quiero leer el capítulo 4 de Efesios, del 1 al 6. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Amén. El segundo nivel es la unidad de la fe. Y lo trata ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 13. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el tercer nivel es la unidad del cuerpo de Cristo, que está en ese mismo capítulo, en los versículos 15 y 16. Y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo importante de poder estar coyunturados y ligados a alguien. Sencillamente, solo no vamos a poder. Necesitamos tener una ayuda, una guía. Cuando yo empecé en el camino, a mí me costaba mucho el poder discipularme. A veces me decían: ya voy a tu casa o vienes a la mía. Pero al final le decía: ya, sí. Pero al final decía un pretexto y lo dejaba ahí. O simplemente me olvidaba, lo dejaba ahí pasar y no le tomaba realmente la importancia, el valor y la necesidad de poder ser coyunturado, de poder tener un discipulado. En mi mente retorcida, mi mente carnal de hombre, pensaba de que si yo ventilaba mis defectos, si yo de repente decía lo que estaba pasando, tal vez podría haber comentarios o de repente no se iba a cuidar eso. Pero antes era como que si yo ya estaba prejuzgando algo que podía ocurrir, pero que sin embargo no pasó. Y realmente aprendí y entendí que el discipulado es realmente descansar, soltar tal vez ese peso que tienes en tu lomo, que tú lo estás llevando, y poder decírselo a tu hermano, que te pueda ayudar, que te pueda dar un consejo, que pueda orar por ti. Aprendí que el discipulado es una relación. Eso es un discipulado, una relación. Amén.
Eh, Hoy en la mañana, un poco repasando lo que deseaba poder compartir de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor puso muy fuerte en mi corazón el capítulo 17 de Juan. Y si me permiten, les quiero pedir que puedan cerrar sus ojos y que puedan permitirme poder leerles este capítulo 17 de Juan. Fue una oración, fue la oración que hizo Jesús para sus discípulos. Amén. Muy bien. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esto es el deseo que está en el corazón del Señor. Que seamos uno. Que seamos uno. La palabra del Señor es clara. No hay otra. Esta oración que Él hizo es por cada uno de nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que realmente a través de Él ya hemos conocido y vamos a tener acceso a esa vida eterna. Pero es necesario que nos mantengamos firmes, que perseveremos en la fe, que cuidemos esa santidad que el Señor nos ha dado. Amén. Eso era lo que quería compartir hoy día. Gracias.